Gracias, Padre, por permitirnos adorarte, por permitirnos, Señor, estar hoy delante de ti. Danos hoy, Señor, la gracia para que podamos juntos, Señor, edificarnos y crecer, Señor. Yo te pido que cortes de mí, Señor, todo lo humano, todo lo que pueda estropear el mensaje, Señor, y que hoy todos juntos podamos seguir creciendo en este mensaje, Señor, y colocándote a ti en el centro, Señor. Somos conscientes de nuestra necesidad, somos conscientes de que día tras día necesitamos instruirnos en tu palabra, alimentarnos en tu palabra para día a día alcanzar la madurez y la estatura de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Les decía antes de empezar con la transmisión que iniciamos un tema nuevo el domingo pasado y que se llama Cristo es ¿qué? El centro. Y vimos nuestro texto base, el inicial es 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Lo vemos en la nueva versión NBLA, creo que es, que lo vimos. Que todas dicen lo mismo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. ¿Sí, Pip? ¿Están conmigo? Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y entendíamos, y Dios nos hacía repetir muchas veces esta frase, y es que, repita otra vez, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Entendíamos lo que significa un fundamento, porque dice, en el texto dice otro fundamento, y bueno, ¿qué es fundamento? Y entendíamos la definición de fundamento, ¿verdad? Es el principio o el cimiento en que descansa o se apoya un edificio o una cosa. ¿Sí? Eso es fundamento. Prácticamente el fundamento es lo invisible que sostiene lo visible. Amén. Y en el caso nuestro fundamento es sobrenatural. Les ponía el ejemplo del árbol, ¿cierto? Cuando el árbol es grande y lo ven así súper wow, las raíces son casi el doble. Lo mismo un edificio, entre más alto el edificio, los cimientos, las raíces son muy sólidas. Yo sé que han ido a un centro comercial y han bajado al parqueadero a estacionar su automóvil. ¿Han visto esas columnas? ¿Se han visto esas columnas? Es una cosa, perdona, para un mamotreto, como dice mi hijo, así. Una cosa inmensa. Y eso sostiene en los 3, 4 pisos que tiene el edificio. Amén. Bueno, entendimos también en el mensaje pasado que Dios quería que empezáramos a contemplarle a Él. Y entendimos que si nosotros, en otras palabras, lo que nosotros admiramos, en eso nos empezamos a convertir, ¿cierto? Y leímos unos textos de Efesios y también uno en Corintios que decía que nosotros, como contemplando a Cristo a cara descubierta, o sea, con una honestidad total, ¿cierto? Contemplando a Cristo, somos transformados, dice la Biblia, a la imagen de Dios o a la gloria de Dios, que es Jesucristo. Amén. Eso fue lo que más o menos tratamos de ver a manera de introducción, porque en realidad el tema, aunque vamos a hablar toda esta nueva serie acerca de Cristo, vamos a ir partiendo por ocasiones donde se habló de Cristo. Y vamos a empezar con el Antiguo Testamento haciendo unas tipologías para encontrar una tipología, o sea, el tipo para encontrar el antitipo que se debe encontrar en el Nuevo Testamento, que es Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces, luego al final del mensaje, les digo todo esto para que podamos empatar con el tema de hoy. Hablamos acerca de que cuando contemplamos a Cristo empezamos a ser transformados y pasan 3 cosas: nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Recuerdan? Y nos poníamos de ejemplo, yo me ponía de ejemplo,
que Dios sanó mi historia. Cuando nos acercamos a Cristo y contemplamos a Cristo, Dios sana nuestra historia, ¿cierto? Nuestro pasado. Dios nos redime, nos perdona de nuestros pecados y quizás ya siendo cristiano has cometido errores, Dios te perdona de ese pasado, porque lo que pasó ayer ya se convierte en pasado. Amén. Presente, porque al estar contemplando a Cristo, al empezar a ser transformados a la imagen de Cristo, Él nos puede incluir en su plan, o sea, nos puede tomar en cuenta para sus propósitos, ¿cierto? Levante la mano a quien le gustaría ser tomado en cuenta por Dios. Amén, amén. Ese es nuestro presente, nuestra realidad. Nacimos en la generación 2020 y estamos viviendo en el 2024. ¿Cómo hacemos para servirle al Señor? Antes de esa historia, tenemos que empezar a ser transformados a la manera de Cristo. Si comenzamos esa transformación contemplando a Cristo, como leímos el domingo pasado, Él comienza a transformarnos y comenzamos a ser incluidos en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? No piense que el plan de Dios es solamente pararse acá y cantar, o pararse acá y predicar. No, el plan de Dios, ¿sabe cuál es? Que usted edifique bien su casa, por ejemplo, que sea un buen padre, que sea una buena esposa, que sean unos buenos abuelos, que sean un buen hijo, ¿cierto? Que sea un hombre responsable, que provea para su casa. ¿Sí me explico? Eso es servir al Señor, porque servir al Señor se traduce en traer el reino de los cielos, ¿a dónde? Acá a la tierra. Eso es servir al Señor. Cuando estás en la calle y ves a una persona que está en la mala, tú te acercas o saludas, ¿no? Con respeto, dices, ¿puedo orar por ti? Oras por ella y si la persona recibe al Señor, serviste al Señor en tu presente. ¿Entiendes? Miren, les cuento un testimonio cortico. Cuando nosotros nos vinimos de viaje, Pastor John, Rodrigo, Laura, Daniela, Angélica, Grace, bueno, los que vinimos en una caravana después del retiro de pastores que fue en septiembre, a mediados de septiembre, nos vinimos, vámonos todos porque la iglesia, entonces nos regresamos todos y hubo un trancón, Rodrigo se ríe, un trancón brutal, eso mejor dicho, 3 horitas literales, ¿cierto? Y yo así, y empezó a irse la luz, el sol, y yo habíamos visto que hacia atrás había como una luz, como que vendían algo ahí, como una casa ahí. De esas que uno se encuentra en la carretera, ¿no? ¿Han viajado por carretera o todos tiran avión acá? Entonces nos levantamos, mi esposa y yo, los niños, los que iban en mi carro, Angélica, y nos fuimos a ver qué había, a ver si podían entrar al baño las niñas, etcétera. Y llegamos a un sitio y vendían una carnecita toda rica. Entonces yo, como no puedo hablar, ¿sí? Y compartir del Cristo, y en cualquier momento estoy presto, entonces yo estaba ahí parado y ellas estaban entrando al baño, saliendo, Mati que yo quiero un de todito, el otro que yo quiero un bombomón, que no sé qué, bueno, etcétera, ¿cierto? Estoy yo ahí y de pronto aquí me metí hasta la cocina del Señor, un cocinón grande así, yo estaba aquí parado, pues no es que me metí, estaba ay, tengo que minimizar los detalles, si no, no voy a avanzar. Entonces, estoy yo acá, donde está Fanny, está el Señor cocinando, yo estoy acá. Y Él está haciendo la carne que nosotros le pedimos. Pedimos hartas porque le compramos también a los otros chicos del otro carro. Estábamos ahí. Y de pronto yo veo el rostro de Él con una tristeza, pero absoluta. O sea, yo le vi la cara y yo le pregunté a Él, me acerqué, le puse la cara así, la cara de Él y yo acá, y Él cocinando acá. Y yo le dije, ¿usted está bien? Y entonces él se quedó viéndome así y se quedó. Y entonces yo me eché hacia atrás porque él estaba ahí, de pronto se siente incómodo si yo ya le invado su aura personal, ¿cierto? Y él se queda viendo y me dice, yo no iba a abrir hoy. Me contestó así, yo no iba a abrir hoy. Y entonces yo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y él se le pusieron los ojos así y llega y me dice lo siguiente. La semana pasada tenía los días contados, me dijo hace 12 días, 13, no me acuerdo, 12 o 13, se murió mi esposa. La señora que estaba ahí, había una señora también, pero mayor de edad, creo que era la suegra de él,
o la mamá de él, no sé, hasta ya no resolví. Pero me dijo, se murió mi esposa y yo no iba a venir hoy. Y hablamos ahí, yo le dije, pero mire cómo hace Dios las cosas. Yo de una me metí ahí, yo le dije, mire cómo hace Dios las cosas, porque había un trancón, una fila, ¿sí o no, Pastor John? Una fila de carros y todo el mundo llegaba, deme no sé qué, y él, hágale y trabaje. Y, o sea, había una bendición económica para él ahí. Entonces yo le dije, mire cómo hace Dios las cosas. Dentro de todo, fue bueno que usted abriera. Sí, claro, estoy acá. Qué bueno, pero volvió y me dijo, yo estoy aquí como en mis palabras, ¿no? Yo estoy aquí parado es como porque, Dios mío, no, si no, no estaría acá porque me están pidiendo, si no yo ya hubiera cerrado, me hubiera ido. Algo así me trató a decir. Entonces yo le dije, eh, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Y me dijo, sí, pues he hecho algunas oraciones alguna vez, algo, pero nada, nada profundo. Y yo le dije, ahorita al final, ¿usted me permite orar por usted? Claro que sí, no sé qué. Entonces él estaba teniendo ahí, fum, 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 fum. Nos entregó, cuando nos entregó la comida, eh, yo le dije a mi esposa, vamos a orar por ellos, ninguno se había enterado, yo estaba ahí que echarle con él en la cocina, vamos a orar por él, ¿cierto? Empezamos a orar por él y él recibió al Señor. Ese día, ¿quieres hacer la oración de fe? La recibió, hizo la oración de fe, recibió al Señor. Les cuento esto porque nos pega con el mensaje, pero lo chévere fue que nos llevamos la carne que es que para comer, porque supuestamente el trancón iba a ser hasta toda la eternidad. Llegamos, nos sentamos, pusimos la carne en el capó, abrimos y yo no más sino que yo hiciera así. Y empezaron a venir las personas corriendo arriba, así, los que estaban entre los carros que se iban a ir hasta arriba, mira, y vinieron unos en moto, los que vendían y eso, que a veces pasan en moto, que ya va, que ya va, que ya van a soltar, que ya van a avanzar, que no sé qué, pues qué pasó, nos subimos todos al carro y entonces yo decía de una manera graciosa, Angélica decía que el propósito en realidad era salvar a esa persona. Y suena gracioso, pero si usted amarra las cosas espirituales, Dios usó ese trancón para salvar a esa persona. ¿Sí o no? Si no hay trancón, él, no sé, quizás, estoy hablando hipótesis, estaba muy triste, se decide no vivir, se entrega a la pena, se entrega al alcohol, cualquier cosa, pero no más con el hecho de que hayamos impartido en él la salvación, eso ya empieza a trabajar en él, allá en su secreto, allá con su familia, en su soledad, ya apareció, lo que quiero decirles, ya apareció en los ojos de Cristo. Esa es la misión de nosotros en este presente. Eso es servir al Señor. No piense que servir al Señor solamente es estar acá predicando o que viene el domingo. Yo le sirvo al Señor porque yo voy todos los domingos a la iglesia. ¿Sí? Pues no. No es así. Amén. Muy bien. Y el futuro, pasado, Dios cambia nuestra historia. El presente, Dios nos incluye en su plan. Amén. Amén. Y el futuro, porque hace que la iglesia sea madura a la estatura de Cristo. Eso fue con lo que cerramos el tema. El tema de hoy, ya para no hacer tan larga esta intro, es nuestra serie Cristo es el centro, pero lo he llamado Todo se trata de Él. Amén. Espero que hayan traído papel y lápiz, porque en todas estas sesiones de este tema vamos a estar dictando muchas citas y cosas que ustedes, para motivarlos a ustedes a que allá en el secreto se pongan y abran el cuaderno los apuntes y digan, mire, Jackson dijo esto y esto. ¿Quién almorzó con Abraham? Y yo les di la cita, ¿se acuerdan? Van y miran y ahí Cristo se les empieza a revelar. La única manera de contemplar a Cristo es a través de las Escrituras, ¿se acuerdan? En el Espíritu, cuando tenemos momentos de adoración y eso, pero allá en su casa o en esta horita que tenemos de mensaje, a través de las Escrituras. Así somos oidores de la palabra del Señor, la contemplamos y esa esencia empieza a transformar nuestra vida. Amén. ¿Sí, Pip? Muy bien, entremos. Colosenses 1:16. ¿Lo tenemos? Colosenses
1:16. Reina Valera está bien. O esa está bien, no te preocupes. Tengo acá Reina Valera. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, más lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahí ya entramos todos. Nomás con la primera afirmación que dice lo que hay en la tierra, ¿verdad? Luego dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo dice esta versión? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que nuestra doctrina en la iglesia debe ser totalmente cristocéntrica, ¿verdad que sí? Miren, Cristo vino y el propósito de Cristo venir fue para agradar al Padre. O sea, si lo analizamos más a profundidad, nuestra meta debe ser la misma de Cristo. ¿Cuál es? Agradar al Padre, ¿verdad? Pero no hay manera de agradar al Padre si no es a través de Cristo. No existe, no hay otra posibilidad, no es por obras, no es porque usted venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres, no es porque usted nunca peque de aquí en adelante, no es porque usted sea perfecto, no, es por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, que allí Cristo nos toma y empezamos a tener la manera, el diseño de Dios, la forma de Cristo en nosotros, y ahí es que somos aceptados para el Padre. Ustedes saben que dice el texto bíblico que Dios, que Cristo va a someter todas las cosas a su dominio, y cuando Cristo tenga todas las cosas bajo su dominio, ¿cierto? Él va a coger esa autoridad y se la va a entregar al Padre. Ese es el diseño. Eso está planeado y ha sido escrito desde antes de la caída del hombre. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos descubrir la superioridad de Cristo, ¿cierto? Cristo, escuchen esta afirmación, Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a los sacerdotes, superior a los pactos, superior a los sacrificios y superior a todos los hombres de la fe. Vamos a aterrizar un poquito esto, vamos a ir a Hebreos. Capítulo 1, del 1 al 3. Esta es, si quieren ahí un subtitulito, superior a los profetas. Vamos a ver por qué estamos diciendo superior a los profetas. Regálame la Reina Valera, Cris. Aquí necesito la Reina Valera para poder traducir bien el original. ¿Va? Este texto nos hace referencia a que Cristo es, número 1, superior a los profetas. Capítulo 1, versículo del 1 al 3. Leemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, ¿por dónde? Por los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando le hablaba a Moisés, cuando se le apareció a Gedeón, cuando le apareció a Josué, cuando le habló a David, cuando le profetizaba a través del profeta X o Y, cuando hablaba a Dios a través de Samuel para en un momento ungir a Saúl, luego exhortarlo y quitarle el trono y luego montar a David. Todos esos profetas, Dios le habló. Cuando dice, no lo pases papi, déjame el uno. Cuando dice, en otro tiempo a los padres, quiere decir a nuestros antepasados en Cristo, ¿cierto? Porque ¿alguno nació en Israel acá? ¿O hablan hebreo, griego, arameo, tal vez? ¿Guardan el viernes? Después del viernes, después de las 10 de la tarde, quedan bloqueados, no pueden hacer nada porque empieza el Shabbat. ¿Alguno cantan en hebreo? ¿Alguno nació por allá? No, ¿cierto? Pero dice que en el Espíritu hemos sido injertados. Aunque no somos israelitas, por decirlo de alguna manera, de sangre y carne, ¿cierto? Somos, diga conmigo, nación espiritual, que es mucho mejor,
Porque después de que nosotros hemos sido establecidos como iglesia, ya después Dios se va a encargar de lidiar con Israel y lo va a traer y lo va a unir. ¿Cómo la ven? Nosotros fuimos unidos en el Espíritu y ellos todavía no han podido llegar. Pero va a llegar un momento, eso está profetizado en Apocalipsis, que Israel, Dios va a lidiar con Israel y los va a traer nuevamente, y ahí se va a cumplir lo que dice en Primera de Pedro, segunda, no sé qué dice, la Jerusalén celestial, entre comillas, Sión, que eso ya lo estudiamos. Si no lo saben, vean los mensajes que se llaman los misterios de Sión, ahí está un poquito explicadito eso. ¿Vale? Entonces, seguimos. Ahora sí el 2, papá. En estos postreros días, o sea, paréntesis en su cerebro, 2024, postreros días, adelante, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó, atención, heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué? El universo, el 3, el cual, atentos aquí, siendo el resplandor de su gloria, eso lo leímos la vez pasada. Fíjense que la gloria del Padre es Cristo. Amén. La imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El dabar de Dios, la palabra. Cuando la voz, cuando se emite un sonido con nuestra voz, ahí pasa algo espiritual. Es el dabar del Señor. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo es cuando dice que usted impone las manos sobre alguien y con su voz usted activa el reino espiritual, el dabar de Dios, el poder de Dios, porque Dios, finalmente, Dios, el Espíritu Santo está en usted. Amén. Por eso dice que contemplamos a Cristo, que es la gloria, la misma imagen de Dios empieza a establecerse en nosotros. Y nosotros, como les decía el domingo pasado, entiéndanme bien, ¿cierto? No somos dioses, pero somos crísticos pequeños. ¿Sí me entienden? Somos la voz de Jesús aquí. Somos las personas que cargamos el Espíritu Santo. La iglesia es la luz de este mundo. La iglesia, o sea, usted y yo, no este edificio, somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que tenemos la autoridad en el Espíritu para poder impartir espíritu a otro ser. Amén. ¿Sí? ¿Están conmigo? Las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, la majestad ya es el Padre Creador, que ese es el fin de todos nosotros. Amén. Es muy gracioso que hoy en día existen dogmas y doctrinas que se quieren saltar a Jesús. Se creen tan importantes que se quieren saltar a Cristo para llegar al Padre. Y, hola, ¿qué tienen ahí? ¿Cómo es posible que la Biblia está llena de hablar de Cristo, que Cristo es el centro, que fuimos creados para servirle a Cristo, con el fin de que Cristo se lleve toda la honra y se la entregue al Padre? ¿Usted entiende eso? Que hoy en día nos venden un evangelio en donde nosotros somos los superhumanos, nosotros somos los que podemos hacer todo, ¿cierto? Y sí, Dios nos da autoridad, Dios nos quiere bendecir. Todas esas cosas vienen de Dios porque hay una simiente de Dios en nosotros, la simiente de Génesis 3:15, que ahorita la vamos a ver. Pero por encima de todo lo genial que puede hacer en Cristo, ¿cierto? Todo eso tienes que hacer lo mismo que hace Cristo. Jesús ha sido exaltado, dice la Biblia, que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de Cristo. ¿Y sabe qué hace Cristo? Se somete al Padre. A pesar de toda la distinción, de todo el decoro, de toda la grandeza que Cristo puede ser, porque Cristo es tan Dios como Padre. En el Génesis 1:1, perdón, no recuerdo, cuando van a crear al hombre dice, hagamos con una S. No dice, voy a hacer al hombre a mi imagen. Dice, hagamos. ¿Sabe qué pasa? Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estudien para que se den cuenta. Por eso es tan plural. En el principio el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desolada y desordenada y estaba en oscuridad, dependiendo de la versión que a ustedes más les guste.
pero en todas las versiones está traducido en plural. Había Padre, ¿qué? Amén. Bueno, miren, seguimos. 2, superior a los ángeles. Vamos a ir más adelante ahí en Hebreos 1, capítulo 1, versículo del 4 al 14. Voy a leerlo así de corrido para que nos alcance el tiempo. Perdona, es del 4 al 14, discúlpame, papi. Hebreos capítulo 1 del 4 al 14. Ok, miren lo que dice ahí. Hecho tanto superior, ¿a quién? A los ángeles, como heredero más excelente, como heredó, yo estoy leyendo la otra versión acá, ¿ok? Ya, es que anoté mal, ok. Cuanto heredó más excelente nombre que, bueno, pero se entiende la idea, Cristo superior a los ángeles. Otra, superior a Moisés. Coloqué esta porque hay doctrinas hoy muy judaizantes en donde dicen que Cristo fue solamente un profeta más. ¿Cierto? Lo que decía el pueblo judío de aquella época, esa mentira de Satanás se sigue viviendo hoy en algunos sectores, más que todo en el Medio Oriente, en donde no pueden concebir a Cristo como la esencia de Dios, como la simiente incorruptible, como el Mesías. No existe. Ellos siguen esperando el Mesías. Y hay personas que en realidad han sido cristianas y luego les han vendido esa doctrina judaizante en donde ellos, después de haber visto las cosas espirituales, se han regresado a la ley, se han regresado al nuevo pacto, al antiguo pacto, en donde todo es por la ley. Amén. Miren, otro, superior a Moisés, capítulo 3, del 1 al 6. Yo tengo aquí los textos largos, pero cuando encontremos el que nos compete, ahí paramos. Hebreos capítulo 3, leamos del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? O sea, en la antigüedad, el sacerdote más ejemplar que ha existido para el pueblo judío es Moisés. Fue el único, entre comillas, que pudo ver a Dios cara a cara, hablar con Dios. Fue la persona que estuvo más cerca de Dios de los mortales, hasta que allá vino Cristo, que era la misma gloria de Dios. Que Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre, porque yo no vine a hablar mis palabras, sino vine a hablar las palabras del Padre. Cuando los judíos tenían hambre de ver al Padre, al Padre, al Padre, queremos al Padre, les dijo, take it easy. Si me han visto a mí, han visto al Padre, porque las obras que yo hago no las aprendí de mí, todo lo que hago lo he visto y lo vengo a impartirlo. Eso fue lo que hizo Cristo cuando era un hombre. Acuérdense, entiendan algo. Esas palabras que salen de Cristo en ese momento es porque Él está en obediencia al Padre y se ha convertido en un hombre. ¿Me explico? No quiere decir que Dios no sepa las cosas, que papá tiene que decirle todo a Cristo porque no sabe hacerlo. No, Él está haciendo todo eso de una manera totalmente intencional para que las personas pongan la vista y los ojos en Él, porque en Él es donde descansa la redención. En Cristo descansa la santificación, la redención, el perdón de los pecados, es en Él. Dios cumplió, hizo la creación, hizo todo, lo dejó perfecto. El hombre cayó. Pero no me voy a adelantar. Seguimos. Superior a Moisés, ¿no? Seguimos, papi, el 2. El cual es fiel al que se constituyó, miren, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, Cristo. Cuanto mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Entienden el texto? O sea, Moisés vino a hablar del Padre, a hablar de las cosas espirituales,
Hay un versículo que dice que las cosas del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que habría de venir. Ahora el apóstol Pablo está aquí diciendo, cuánta más gloria el que construye la casa, o sea, el autor de todo el plan. ¿Sí me explico? Es como cuando mi ejemplo, yo cojo una canción que me gusta mucho y hago el cover, pero la canción no es mía. Es lo mismo, yo soy Moisés haciendo el cover de la canción, ¿cierto? Cuánto más honra y distinción a la persona que escribió la canción, ¿entienden? El autor de la canción, el autor de la casa, el autor del plan de redención, el autor de la vida. Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Entienden? Miren, les vuelvo a leer. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que qué? El que la hizo. Muy bien. Ahora, cuarto punto, superior a los sacerdotes. Capítulo 5. Ahí mismo, Hebreos capítulo 5, leemos del 1 hasta donde nos encontremos con el texto. Está entre el 1 y el 10. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa era la función de un sacerdote. Síguelo. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando de los sacerdotes hombres, ¿verdad? 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, por tanto por sí mismo como también por el pueblo. Síguelo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. 5, papito. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Síguelo. Como también dice en otro lugar, tú eres... Atención, aquí está. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Síguelo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es lo que hemos estado hablando, amén. Y el último, y declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces Cristo está por encima de todos los sacerdotes. Amén. Amén. 8, capítulo 8. Ahí mismo vamos a leer del 6 al 13. Ahora, otro punto, creo que este ya sería el 5, superior a los pactos. Y quise ponerle pactos porque en realidad a veces nosotros creemos lo que les dije el domingo pasado, si no estoy mal, que cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo lo digo porque hay mucha doctrina en donde nos están enseñando que nosotros podemos ir y pactar con Dios. Ir y traer, ir y dar, y Dios es como un CDT o como un banco en donde usted trae su dinero y él se supone que Dios se lo tiene que a usted multiplicar, y le meten a la gente unos cuentos terribles. Miren, estás en el capítulo 8, el versículo 6. Listo. Por tanto, ok, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador ¿de qué? De un mejor pacto, establecido sobre ¿qué? Mejores promesas. Vamos a ir leyendo hasta el 13. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dije,
dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Atención, esto es lo que nos compete a nosotros. Porque pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Vamos hasta el 13. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, escuchen, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y todo lo que se da por viejo y se envejece, ¿qué dice? Está próximo a desaparecer. Amén. Estamos, familia, nosotros en la dispensación de la gracia. Estamos en el tiempo del nuevo pacto. Por eso, consejo, un paréntesis grande: cuando lean la Biblia, interprétenla desde el punto de vista del nuevo pacto. No se pueden sacar doctrinas basadas en el antiguo pacto. Si usted va a sacar una enseñanza del antiguo pacto, ¿cierto? Usted debe tener el antitipo de eso o el sustento bíblico en el nuevo pacto, o si no, se está loco. Se lo pongo en un ejemplo así, sencillo. No, que mi guerra es que David mató a 1000 y Saúl, ¿qué? Que Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000 con una espada. Y fue y derrotó y no sé qué. Entonces, si viviéramos en la ley, en el antiguo pacto, todos deberíamos tener una espada, ¿cierto? De metal, de esas que cortan, de esas de bronce. ¿Cuál sería el mejor metal para una espada? La plata, ¿cierto? De esas de los cruzados, ¿cierto? Hacemos una hermenéutica horrible de la palabra de Dios y salimos acá. ¿Usted es cristiano? ¿Cree en Cristo? No. Volada la cabeza. ¿Usted es cristiana? ¿Quiere recibir al Señor? No, yo soy mormona. Uy, esa muere peor. Para nosotros es risa hoy en este presente, ¿cierto? Porque el velo ha sido quitado. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué hizo la Iglesia Católica? Las cruzadas hicieron una hermenéutica terrible, mal, de todo el Antiguo Testamento, del supuestamente el nuevo vino de Cristo. Cogieron todo eso y lo desbarataron. No tenían la visión del Espíritu Santo, no tenían la imagen de Cristo en lo que hacían. Era Satanás tratando de destruir la iglesia y después destruir la misma iglesia. Así que pilas, porque así mismo, hoy no nos cortamos la cabeza, ¿cierto? Pero hoy nosotros condenamos mucha gente en nuestro corazón, porque vivimos y hacemos una mala hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Sí, porque me están viendo unos como, ¿qué está diciendo? Es la hermenéutica, que es la manera en la que usted analiza y aprende acerca de la Biblia. O sea, usted tiene que revisar el contexto, qué es lo que está queriendo decir, quién está hablando. Usted lee el libro de Job y hay momentos en donde habla Job. Hay momentos donde hablan los amigos de Job y hay un momento donde habla Dios. Hay otro momento donde habla la esposa. Y las cosas que dicen, sí, lindas, preciosas, pero esas palabras de ellos son totalmente limitadas porque no están viendo el plan completo de Dios. Que lo que le estaba pasando a Job era un altercado, si se le puede decir así, entre Dios y Satanás. Pero los hermanos, los amigos de Job no tenían ni idea.
Empiezan a juzgarlo a él, a decirle, a hacerle, no sé qué. Y hay gente que coge esos versículos y se los aplica a alguien. Ay, usted está sin trabajo. Ay, eso es porque el Señor está disgustado con usted. Ay, ¿usted está enfermo? ¿Le dio cáncer? ¿Quién sabe en qué andará? ¿Sí? ¿Sí? Mala hermenéutica. Y ese espíritu de ley, ese espíritu de estar juzgando, eso tiene que terminar porque nosotros ya no estamos en la dispensación de la ley. Nosotros después de que Cristo muere en la cruz, nosotros entramos en la nueva dispensación, en el nuevo pacto, si le quiere decir también así, que estamos bajo la gracia. Si le da cáncer, vamos a orar y que el Señor lo sane. Y si no lo sana, pues muérase, pero váyase para el cielo bien ido. ¿Qué dije? Sí, lo que dije. Estoy totalmente consciente de lo que dije. Amén. Amén. ¿Entienden? Bueno, miren esto. Esta es la que más me gusta. Para que ya podamos, ¿qué? Darles un listadito que les hice muy breve para que sigan ustedes estudiando en su casa y se van a sorprender. Pero antes de eso, la última, creo que sería la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, ¿puede ser? Tengo otras, pero vamos a avanzar. Cristo es superior a todo bienestar o a todo lo bueno que podríamos nosotros recibir en este plano terrenal. Cristo es muy superior a eso. Miren, Filipenses capítulo 3, anoten esa cita, vale mucho la pena. Filipenses capítulo 3, del versículo 7 al 8. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Paréntesis, para los que no saben quién está hablando aquí, es el apóstol Pablo. ¿Sí, Pi? El apóstol Pablo es el que está escribiendo aquí esto. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, ¿como qué? Como pérdida por amor de Cristo. Ese texto, si usted no respira ese texto y no lo emociona, usted no está en nada. Mentiras, molestando. Las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Síguelo, el que sigue. Y este es el mejor. Miren lo que dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Amén. Mi Señor. Mire esta expresión, mi Señor, cuánto pesa dentro de este contexto. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido. Uy, esto es tremendo. Todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén, Señor Jesús. Miren. Aquí la expresión ganar a Cristo, si usted viaja al original, la palabra allí significa más que ganar, significa apropiarse. Apropiarse, porque Pablo, donde predicó ese mensaje, Pablo, era un lugar donde había mucha competencia de atletas. Por eso él en otra ocasión toma el texto de que somos como un atleta corriendo la carrera, ¿cierto? Cuando el atleta gana la carrera, él se apropia, porque se ganó el premio, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí? Aquí este verbo ganar a Cristo, como dice aquí, ¿para qué? El último. Ganar a Cristo, lo que quiere decir no es simplemente tener a Cristo, porque cuando usted nace de nuevo, usted hace la oración de fe, usted ya tiene a Cristo, ¿cierto? Ya a medida que usted, va creciendo, pues la estatura de su hombre espiritual se va transformando y va creciendo y se va transformando cada vez más a Cristo, ¿sí? Y inicia lo que ustedes
Y ya hemos estudiado el proceso de la santificación, la madurez hasta llegar a la estatura de Cristo, tiqui tiqui, ¿cierto? Pero aquí lo que dice para ganar a Cristo significa no solamente es tener a Cristo, como anoté yo acá, sino apropiarse a Cristo, hacerse del todo con Él. ¿Mm? Miren el texto que sigue para que me entiendan. Porque miren, la Biblia, otra cosa, la Biblia fue separadita por versículos para que sea fácil nosotros ir a buscar lo que queremos leer. Pero en los rollos originales los versículos no existían, ni los capítulos tampoco, ni los títulos que llevamos. Todo se tiene que leer como si fuera una sola carta, un solo texto. ¿Me explico? Entonces miren lo que dice. Pásame el que sigue, papá. Para ganar a Cristo, ¿y qué? Y ser hallado en Él. Yo digo, ¿por qué no dejaron ese pedazo en el otro versículo? Porque esto debería estar en la división de los versículos. Yo digo, en mi opinión, ese y ser hallado en Él debería estar en el otro versículo. ¿Sí o no? Igual en el original, eso está todo seguido. Fíjense que a eso se está refiriendo Cristo. O sea, ganar tanto a Cristo, apropiarse tanto de Cristo, hasta el punto de que no se puede hallar a Pablo en ningún otro lugar, sino en Cristo. Amén. Eso es lo que el Pablo quiere. A mí no me van a encontrar en ningún otro sitio, sino en Cristo. O sea, yo voy a vivir una vida en el Espíritu, 100%, es lo que está queriendo decir Pablo acá. Yo ya no vivo yo, sino, amén. Eso tiene que ser una afirmación y una realidad en nuestras vidas. Amén. Amén, familia. Hasta el punto de que no se pueda hallar a Mafe en ningún otro lugar, sino ¿en dónde? En Cristo. Hasta el punto que no se pueda hallar a Catalina en ningún otro lugar, sino en Cristo. O sea, cada vez que usted se relaciona con Edwin, con Josué, él está en Cristo. Cada vez que yo me relaciono con el pastor Caleb, él está en Cristo. Cada vez que yo hablo con Laura, ¿cierto? O Laura habla con sus hijas, o habla con su jefe, o Laura habla con su esposo, ella está en... ¿Entienden? Eso es lo que está queriendo decir Pablo ahí. No es que estimo todo por basura, vendamos la casa, botemos todo por la ventana, por lo que hemos trabajado, hemos construido. No, antes, todos los títulos que Pablo tenía a él le sirvieron para llegar a unas esferas de la sociedad donde solamente la gente estudiada o la gente preparada podía llegar, ¿cierto? Las cosas que hacemos en nuestro plano terrenal sirven, ¿cierto? Y no estamos hablando de esas cosas. O sea, la gente a veces se venden también un evangelio de pobreza, de autodestrucción, de que somos los mártires, se cortan acá los pantalones y suben de rodillas el Monserrate. Hay gente que todavía hace eso en el 2024. A esta hora debe haber alguien allá, ¡tin! ¡tin! Por mi pecado, ¿o no es así? Por mi culpa, y se echan toda la historia. Hacen una mala, ¿qué, primo? Una mala hermenéutica. Entienden mal la Biblia, Señor. Se dan duro con esa hermenéutica, se rompen esa cabeza. No interpretan bien. ¿Entienden? Miren. Dicho esto, creo que ustedes están listos para que suelten esas muñecas o esos celulares y les voy a dar una lista que les prometo que les va a cambiar la vida. Así que anoten, escriban ahí grande, Jesús en todos los libros de la Biblia. Escriban pues, que esto no se repite, a menos que vayan a YouTube y la vuelvan a ver. ¿Cierto? Jesús en todos los libros de la Biblia. Esto es algo, una pincelada, ¿verdad? No es todas las veces que sale Cristo en la Biblia, porque son muchísimas, pero son como las más, como las que más nos hablan acerca de Cristo en cada libro, ¿verdad? Porque en el Génesis hay como unas 8 o 9 tipologías de Cristo, pero
Escogí solo esta. Génesis, empezamos. Génesis, 2 puntos, la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Me dicen amén cuando terminen de copiar. Amén. Éxodo, 2 puntos, el Cordero Pascual. Ya les digo, que vayan escribiendo por si les digo todo se me marea el cerebro. Entonces vamos, Génesis, 2 puntos, la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Éxodo, el Cordero Pascual, Éxodo 12 del 1 al 28. Éxodo capítulo 12 del 1 al 28. Levítico, 2 puntos, sumo sacerdote. Levítico 21, versículo 10. ¿Me dicen amén? Para continuar. Capítulo 21, versículo 10. Levítico, capítulo 21, versículo 10. Levítico 21, 10. Números, libro de Números. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Números 14, 14. Capítulo 14, versículo 14. Todo esto lo vamos a ir mirando a medida que iniciemos los mensajes. Esta serie, amén. Hoy vamos a hablar sobre Génesis 13, 15. Lo que nos queda del tiempo. Deuteronomio, 2 puntos. El profeta mayor que Moisés. La cita bíblica es Deuteronomio 18, 15, perdón. Deuteronomio 18, 15. Yo les aconsejo que se lean siempre un versiculito o 2 versiculitos antes de la cita que les estoy dando. Váyanse 2 atrás, allá en sus casas. Yo les doy la cita donde habla específicamente. Pero en honor a la buena hermenéutica, dijo el primo, entonces léanse 2 versículos antes para que entiendan el contexto, lo que quiere Dios decir. El profeta mayor que Moisés. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Ese es Deuteronomio. ¿Ok? O sea, estoy hablando sobre la representación de Jesús en cada libro de la Biblia, ¿cierto? De la manera más simple posible para todos ustedes. Libro de Josué. La representación de Jesús es, 2 puntos, el capitán de nuestra salvación. Ese ya lo hemos hablado harto. Cuando llegue ese día de hablar de eso, ese mensaje va a estar glorioso. Así que vengan juiciosos los domingos. Aprovecho la cuña, ¿sí o no? Josué capítulo 6, versículo 25. Y continúo con Jueces. Si ustedes ya han terminado de copiar, yo voy lento por algunos que no. Entonces, a un ladito van escribiendo Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, porque vamos a ir por todos los libros del Antiguo Testamento, para que vayan teniendo como adelantado esa parte, ¿cierto? Jueces, la representación de Jesús allí es nuestro juez y dador de la ley. Jueces capítulo 2, versículo 18 y Jueces capítulo 11, versículo 27. Hoy estoy muy escuelero. Demasiado. Así, perdón. Jueces capítulo 2, versículo 18. Nuestro juez y dador de la ley. Jueces capítulo 2, versículo 18. Y Jueces capítulo 11, versículo 27. 11, 27. Libro de Ruth, nuestro pariente redentor. Esa enseñanza es linda también. Nuestro pariente redentor. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Ahí hay 3 citas. Primera, Ruth, capítulo 2, versículo 1. Luego, Ruth, capítulo 2, versículo 20. Luego, Ruth,
capítulo 4, versículo 14 y 15. Amén. A medida que vayan leyendo esto, descubran y vean a Cristo allí. Descubran a Cristo en estas citas que yo les estoy dando allá en su secreto. Descubran a Cristo para que cuando llegue el día de este mensaje, usted esté totalmente con su corazón dispuesto a recibir mucha más enseñanza, ¿ok? Estoy haciendo como un esqueleto de lo que vamos a seguir viendo en la serie. Amén. Hoy nos toca Génesis 3:15, pero terminamos el Antiguo Testamento y ya iniciamos. Primera y segunda de Samuel, nuestro profeta fiel. Primera y segunda de Samuel, nuestro profeta fiel. Citas. Primera de Samuel 2:35 y Primera de Samuel 3:20. Primera de Samuel 2:35 y luego 3:20. ¿Ok? Ahora, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. La tipología o la representación de Jesús allí es nuestro rey que gobierna, o sea, Jesús como rey, un rey que gobierna. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Nuestro rey que gobierna, Primera de Reyes 1:13. Libro de Esdras. Ahí de paso, si no se sabían los libros de la Biblia, ahí se los están aprendiendo en orden, uno por uno. Libro de Esdras. ¿Qué hora es? Entonces, está bien. Libro de Esdras. Nuestro escriba fiel. Esdras, capítulo 7, versículo 12. Y Esdras, capítulo 7, versículo 21. Amén. Dos citas bíblicas, Esdras 7:12 y luego 7:21. Esas citas nos dejan ver la tipología de Cristo como nuestro escriba fiel. Nehemías. Nehemías con H, ¿no? El constructor de los muros derribados. O, si les suena más lindo, el restaurador. Nehemías, el constructor o el restaurador de los muros derribados. Porque para restaurar algo es porque está dañado. Lo que está bien no necesita restauración. Por eso todos en esta iglesia estamos aquí. Porque nadie es perfecto, como nos enseñó el pastor Caleb, ¿cierto? La iglesia, mírenme en un momentico, la iglesia no es un museo de santos. Usted me ve aquí, estoy con esta camisa que me regaló mi esposa y todo así. No, sáqueme en el mal genio y verá. No, mentiras tampoco. Pero la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de enfermos. ¿Oyó? Grábese esa frase en su mente. Muy bien. ¿Estamos en qué? Nehemías, la cita, capítulo 2, versículo 13 y versículo 17. Les recomiendo que lean todo el contexto, ¿no? Pero es capítulo 2, versículo 13 y el 17. Pero échense la correa toda entera. Sigue el libro de Esther. Exactamente. Yo le puse acá, nuestro Mardoqueo. Nuestro Mardoqueo. Cita. Esther, capítulo 2, versículo 11. Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 5. Esther, todo el libro, por favor. Es que en ese libro en realidad todo el tiempo se muestra mucho a Cristo en la figura de Mardoqueo.
Amén. Listo. Job, nuestro Redentor que vive. Anoten lindo ahí. Job, nuestro Redentor que vive. La cita es Job 19, versículo 25. Job 19, versículo 25. Ahí vamos bien, vamos por mitad de camino. Salmos, y en Salmos hay tantas, pero solamente les voy a dar dos. Salmos es un tesoro, ustedes no se imaginan los Salmos, el tesoro que es encontrar a Cristo en los Salmos, profetizado desde antes de que, naciera y todo. Cristo, la vida de Cristo está toda en los Salmos, a través de la tipología, a través de las enseñanzas, a través de todas esas canciones que se compusieron en esa época. Ahí estaba profetizado lo que Cristo iba a hacer, quién iba a ser, lo que iba a lograr, todo, todo. Por eso, diga conmigo, todo se trata de Él. Con estas citas que les estoy dando, ustedes se dan cuenta que toda la Biblia, todo esto, siempre se ha tratado de lo mismo, de Cristo. Todo el tiempo Cristo está detrás de las hojas, todo el tiempo Cristo está detrás de las hojas. ¿Cómo se dice? El esqueleto, la circunferencia por donde va la Biblia siempre ha sido Cristo, no ha sido otra cosa. Desde el Génesis 1 siempre está Cristo. Salmos. Entonces, yo escogí una que me pareció una muy linda. Dice, Jehová nuestro pastor. Salmo, ¿cuál es ese salmo? 23, muy bien. Versículo 1, y si leen la Biblia. Otro, a ratos, dijo. Otro, Salmo 80, versículo 1. Léanse todo el Salmo, se los recomiendo, pero Salmo 23, Salmo 80. Proverbios, traté de sacar algunos muy, muy claves. Nuestra sabiduría. La representación de Cristo en Proverbios es la sabiduría. Cuando en Proverbios se habla acerca de sabiduría, usted reemplace esa palabra por Jesucristo y va a entender mucho más el proverbio, ¿ok? Proverbios capítulo 1, del 2 al 7. Muy bien, seguimos que se nos está yendo la vida. Eclesiastés, pero yo sé que esto les va a servir mucho. Creo que es la primera vez que hago esto, que les doy así como unas citas bíblicas, información así, referencias para que ustedes en sus casas se encuentren con Cristo. Amén. Cuando ustedes abran esa Biblia, bueno, así como cuando uno era chiquito, cogen ese apunte y dicen, bueno, Jueces, listo, vamos a ir a ver en Jueces. ¿Dónde está Cristo? En el libro de Jueces. Ahí tienen la cita bíblica. Amén. Seguro que esto les va a servir mucho. Eclesiastés. Sí, perdón, sí es el mismo. Eclesiastés, nuevamente, sabiduría. ¿Saben que quien escribió este libro fue el rey Salomón? El hombre, hasta la fecha, más sabio sobre la tierra. Lo irónico, escuchen esto, lo irónico de Salomón es que fue el hombre más sabio sobre la tierra que murió bobamente. Murió muy bobamente. Era el hombre más sabio, gobernó todo, produjo, hizo todo, que todo evolucionó en la administración de él, pero murió tontamente. Ustedes ya saben por qué. Eclesiastés capítulo 12. La representación de Jesús en Eclesiastés es también la sabiduría, igual que en Proverbios. Eclesiastés 12. Muy bien. Cantares. Este es lindo. Cuando lleguemos a ese momento, seguro nos vamos a quedar un rato ahí hablando de eso porque tiene mucha tela que cortar. Cantares, 2 puntos. Nuestro amado y nuestro esposo. Hoy cantamos una canción del novio. Hemos cantado también la de
Y su iglesia dice, viene, viene. El amado viene, viene, viene. Las citas, Cantares 1:16. Nuestro amado y nuestro esposo. Esa es la representación de Cristo en el libro de Cantares. Nuestro amado y nuestro esposo. Cantares 1:16, Cantares 2:8, Cantares 4:8-12. Yo repito, vayan anotando, tranquilos, yo repito. Cantares 1:16, Cantares 2:8, Cantares 4, del 8 al 12, y Cantares 8, versículo 5. Les recomiendo ese, el último. Cantares 4, del 8 al 12 y Cantares 8, verso 5. Isaías. En Isaías, familia, hay demasiado que aprender, pero mucho, créanme, de los libros más densos en donde podemos sacar imagen de Cristo y hacerle así, como cuando se coge una toalla mojada y le hace así, y usted le hace y parece que, no, que ya, y pues, si le aprieta más duro le sigue saliendo. Isaías. Pero solamente les voy a dar una cita, porque si no aquí se nos da la vida. Isaías, escuchen, 2 puntos, el príncipe de paz. El príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, 7. O sea, de 6 al 7. Jeremías. Este es lindo. Jeremías dice, no sé en mis palabras cómo manifestárselo. Yo le puse nuestro profeta que gime, pero es Cristo intercediendo por nosotros, es las heridas de Cristo y es como el cuerpo de Cristo, es como Dios cuando gime por su iglesia. Amén. La cita es Jeremías 42:2. Nuestro profeta que gime. Jeremías 42:2. Lamentaciones. Vamos a ir un poquito más rápido. Muevan esa muñeca. Les dije que los iba a poner a mover muñeca. Lamentaciones. Nuestro profeta que clama. Porque una cosa es gemir y otra cosa es clamar. Están juntas, pero no es lo mismo. Lamentaciones 2:19. 2:19. Seguimos. Libro de Ezequiel. Este me encanta. Figura de 4 seres vivientes. Libro de Ezequiel. Figura de 4 seres vivientes. Y les pego una adelantadita. ¿Saben qué son los 4 seres vivientes? Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Ojo pues, no se me distraigan. Ezequiel, capítulo 1, del 4 al 5. O sea, versículo 4 y 5. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 al 5. Libro de Daniel. El cuarto hombre en el fuego. Es ese Cristo que está con nosotros hasta la muerte. Es ese varón que se metió al horno con esos otros, con Daniel y los 2 amigos de Daniel. Y Cristo ahí se metió con ellos. El cuarto hombre en el fuego, en el horno de fuego. Daniel 3:25. 3:25. Libro de Oseas. El esposo eterno. Amadas, miren a sus esposos. Mírenlos. Mi esposo eterno, dígale así, mi esposo eterno hasta que Cristo venga. Santo Dios. Citas bíblicas, Oseas 2:19. Si están un poquito cansados de la manito, me disculpo. Yo sentí de Dios dictarles esto
Sé que es un mensaje en donde todos escuchan la palabra. Es la primera vez que hago esto, pero creo que vale mucho la pena que ustedes tengan esas citas. Amén. Discúlpenme si están cansaditos ya. Si están cansaditos, pues yo voy a seguirlas dictando y después en YouTube las sacan. Oseas 2:19. Ya lo dije, ¿no? Libro de Joel. Ahí la representación de Cristo es el bautizador en el Espíritu Santo. El bautizador en el Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículo 28. Creo que hasta el verso 29, si no estoy mal. El bautizador en el Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Libro de Amos. El que lleva nuestras cargas. El que lleva nuestras cargas. Amos capítulo 9, versículo 11 y 12. Amos capítulo 9, versículo 11 y 12. Ya estamos terminando, nos faltan 15 libros más y yo. Ya, la segunda vez que vienes a la iglesia, ¿cierto? Ay, preciso te tocó hoy. Trin, trin, trin. Ok, libro de Abdías. Ah, no di la cita. Sí, claro. Amos, Berman, que yo los cuido, dijo mi abuelito. Amos capítulo 9, 11 y 12. Abdías. Dos puntos. Cristo se revela y en este libro de Abdías como nuestro Salvador. Abdías, todo el capítulo 17. ¿Ven? Abdías, Cristo se revela en Abdías como nuestro Salvador. Abdías capítulo 17. Perdón, debe ser 1:7 y yo escribí mal. Porque hasta donde yo sé, Abdías no tiene Abdías es cierto, y ese pastor que lo que está diciendo no es 1, yo anoté mal. 1, capítulo 1, versículo 10, versículo 7. No es 17. Sí, yo decía, pero Abdías 17, ¿la Biblia cuál es? ¿Qué versión es esa? La Reina Valera ampliada. La versión extendida, con comentarios. Ok, capítulo 1, anoten ahí, capítulo 1, versículo 7. Discúlpeme. Muy bien. Jonás, libro de Jonás, el gran pez, ¿cierto? Lo que se revela ahí es el gran misionero en el extranjero. El gran misionero en el extranjero. Jonás capítulo 1, del 2 al 17. Amén. Libro de Miqueas. Miqueas. Aquí hay dos representaciones muy tipológicas de Cristo acá. Entonces, anoten la representación de Jesús es el rey que será Señor en Israel y para nosotros que será nuestra paz. Repito, el Señor que será, perdón, el rey que será Señor en Israel y que será nuestra paz. La cita bíblica es Miqueas capítulo 5. Ahí está. Muy bien.
Libro de Nahum. 5. Es todo el capítulo. Habla de eso. Nahum dice, el mensajero de pies hermosos. Claramente no somos ninguno. Que yo no he visto a nadie con los pies hermosos desde que tengo memoria. Siempre hay un pie, siempre hay un dedo que está así. ¿O no? Yo tengo un dedo que está así. Y no, y no lo corta, se hace toda la cuestión, pero no, él sigue. Antes era así, ahora es. Ok, seguimos. Cita bíblica, Nahum, capítulo 1, versículo 15. El mensajero de hermosos pies. Amén. 1:15. Y ahí mismo en Nahum hay otro que es nuestro vengador. Que ese es una cosa ahí fuerte. Él es nuestro vengador. Nahum, capítulo 1, versículo 2. Libro de Habacuc. Y ahora sí, solo nos faltan 4. ¿Ven? Libro de Habacuc. El evangelista que clama por arrepentimiento. O el mensajero de arrepentimiento. Puede ponerle, si no quiere poner tan largote, ya está cansadito. El mensajero del arrepentimiento. Habacuc, capítulo 1, versículo 12. Sí, señora. Son 2 citas. La otra es Habacuc, capítulo 3, del 13 al 15. Habacuc, capítulo 1, versículo 12. La otra es Habacuc, capítulo 3, del 3 al 15. Amén. Los 4 últimos. Libro de Sofonías. Libro de Sofonías dice, el Señor poderoso para salvar. Sofonías 3:17. El Señor poderoso para salvar. Sofonías 3:17. Libro de Ageo. El restaurador de la herencia perdida. Esa es la representación de Cristo en este libro. El restaurador de la herencia perdida. Ageo capítulo 2, versículo 7. Libro de Zacarías. Ya los 2 últimos. Zacarías. Este es uno de mis favoritos. El futuro rey de Sión. Zacarías 9:9. Ahí mismo en Zacarías, otra representación de Cristo es el manantial de la casa de David. El manantial de la casa de David. Zacarías 13:1. Amén. Y el último, Malaquías. Malaquías, el sol de justicia.
el sol de justicia. Amén. Malaquías 4, versículo 2. Amén. ¿Cómo les fue? ¿Anotaron? Bueno, entonces, regálenme 15 minutos y vamos a iniciar con el Génesis. ¿Ok? ¿Listos? Si no alcanzamos, pues paramos y continuamos el otro domingo, ¿ok? Génesis, vamos a empezar con esa tabla que ustedes escribieron ahí. Hay algunas que no están ahí, que a medida que vayamos avanzando semana tras semana vamos a ir profundizando. Génesis, ¿cuál? ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama? Vamos para allá. Por favor, ingeniero de las letras. Dice, Génesis 3, papito. -10 puntos ahí. Bájele 10 rayitas. Eso. Listo, va. Y pondré, atención, contexto. Cristo ahí, Adán y Eva pecaron. ¿Cierto? Ese es el contexto. Satanás los engañó, ¿cierto? Y ellos pecaron, comieron de la manzana, se saben toda la historia, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Conoces la historia? Muy bien. Dice, aquí Dios los está llamando a cuentas. Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste. Eva, ¿qué pasó? En la serpiente me engañó y yo comí. Entonces pasa y empieza, ya los empieza a barrer uno por uno. O sea, para la cola. Pero miren lo que hace. Dice acá, y pondré enemistad ¿entre qué? Entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí le está hablando, atención, aquí le está hablando Jehová, Dios, el Padre, a Satanás. Entiendan el contexto. Dice, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el carcañal. Aquí nosotros encontramos una promesa acerca de Cristo. Encontramos, si ustedes, nosotros ya hemos pasado, esto para nosotros es pasado, para ellos en ese momento era futuro. ¿Sí me explico? Y para ellos al escuchar eso de una otra manera era como una puerta de esperanza. Porque Dios de una otra manera, ellos fueron destituidos, como dice más adelante en el apóstol, nosotros todos junto con Adán y Eva y todos ahí para abajo fuimos destituidos de la gloria del Señor. Y ya nosotros no teníamos acceso a lo que se llama paraíso o acceso a la vida en Dios o acceso a Dios, que prácticamente ¿qué es el paraíso? Estar cerca de Dios. Eso es el paraíso. En realidad es eso, que la presencia de Dios se pasee en medio de nosotros. Eso es lo que realmente es un paraíso. La gente se imagina que el paraíso es uno ahí acostado y entonces dos morochos acá con esa, ¿cómo se llama eso? No, esas cosas grandes que son así, ¿cierto? Y entonces ahí dice, tráigame una limonada de coco, la que a ti te gusta. Y él, no, eso no es el paraíso. Dice que en la eternidad Dios nos va a dar a cada uno de nosotros un galardón, según lo que hayan hecho en la tierra y como hayan vivido. Así no estamos hablando de la salvación, no, pero en el reino venidero de Cristo, que son 1000 años, ¿cierto? Y luego ya viene el juicio final, ¿cierto? Pero en esos 1000 años, ahí usted va a seguir trabajando, va a seguir sirviéndole a Dios, pero estamos en el paraíso. Muy bien. Entonces fíjense que aquí hay una promesa ya dada desde el mismo momento en el que el hombre cae. Dios en su mente
ya se provee una redención. Y dígame una cosa, ¿así no es usted con sus hijos? Yo sé que Matías hace algo malo y yo tengo que ir a castigarlo, a reprenderlo. Pero yo lo estoy regañando y yo ya estoy pensando cómo voy a volver a restaurarlo. ¿Sí me explico? Así es Dios. Miren, miren esto tan lindo. Esa promesa o eso lo oyeron ellos y para ellos fue futuro. Para nosotros es algo que es pasado porque ya Cristo vino, ¿verdad? Yo escribí aquí, tan pronto como se produjo la herida, fue provisto y revelado el remedio. Tan pronto como ocurrió la caída del hombre, miren, es que ahí los está confrontando. Ahí mismo Dios ya empezó a revelar a Cristo. Porque, y es glorioso ver cómo el corazón de Dios se revela en este texto, si usted lo analiza más a profundidad, porque mire esto, y las mujeres se van a sentir muy alentadas con lo que voy a decir, porque siempre que uno lee ese texto, es que la mujer, es que la mujer, es que la mujer me engañó, es que fue la mujer cayó y que por eso el embarazo y toda la historia, sí, todo eso es cierto, pero fíjense que acá dice, y la mujer, ¿verdad? Pues enemistar entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Miren la gracia de Dios de nombrarla a ella y darle dentro de todo un consuelo, porque Él no le está hablando ahí no nombra a Adán. ¿A quién está nombrando? A la mujer. Está hablando con Satanás, pero le está diciendo, y la mujer, de la simiente de la mujer, vendrá uno que te va a herir la cabeza. Obviamente es Cristo. Y entendemos que la mujer es la iglesia. Pero miren, la mujer fue engañada, ¿cierto? Por Satanás. Y ahora por el otro lado, la mujer es culpada. Por un lado la engañan y por el otro lado la culpan. Fíjense cómo Dios, en su gracia, la deja como a manera de honra. Escuchen, la nombra a ella y no dice la simiente de Adán. Obviamente cuando leemos la genealogía en Lucas 3, ¿cierto? Dice Adán engendró a Adán, están así, porque era el orden establecido y que se tenía que poner la genealogía en cabeza del varón. Pero aquí está hablando es Dios. Y Dios le habla a ella. ¿A quién le da la promesa? ¿A quién se la está dando? A la mujer, a la iglesia. Amén. Amén. Mujeres, ustedes son coherederas de la gracia de la vida. Y voy a decir algo que les va a parecer muy loco. Usted va a una iglesia cristiana y el 70% de las personas son mujeres. Lo ideal sería que fuéramos todos igualitos, repartidos, pero no es así. El primer ser humano que vio a Cristo resucitado fue una mujer. Yo voy a hablar de eso ahorita, es que se me está yendo el tiempo. Pero miren, tan pronto se produjo la herida, fue provisto y revelado el remedio, o sea, Cristo. Amén. Y aquí, en este texto, se nos muestran tres cosas que Dios profetizó. Número uno, su encarnación, ¿verdad? Pues había de ser de la simiente de la mujer. ¿La mujer qué era? ¿Era un ángel? Era un ser humano como nosotros, ¿verdad? O sea, se da a entender que de la simiente de la mujer iba a nacer, o sea, eso representa la encarnación de Cristo siendo hombre. Y, amén, de la Virgen María. ¿Ustedes saben, no? La historia. Se encarnó. Muy bien. Número dos. Aquí también se habla de que Satanás va a herir el talón.
¿Saben qué representa eso? Representa los padecimientos y la muerte de Cristo. ¿Mm? La prueba de Cristo y los padecimientos de nosotros, la iglesia. Amén. Miren, esta herida de la que se habla aquí en el talón fue hecha a Cristo en su naturaleza humana. ¿Mm? Cuando vino a la tierra, ¿cierto? Y no solamente en el cuerpo, ¿cierto? Que murió y crucificó, sino también en esa, dígame usted cómo se siente si alguien a usted lo traiciona. ¿Cómo se sienten? Mal, ¿no? O si alguien por el que usted ha invertido mucho tiempo, después lo niega. Todas esas cosas fueron orquestadas por Satanás, porque Satanás quería destruir a Cristo. Y la única manera en que Satanás podía lastimar a Cristo era en su naturaleza humana, en su afecto por Pedro. ¿Ustedes creen que Jesús no amó a Judas? Jesús amó a Judas, créanme. Y a Pedro. Dijo, Cristo orando dijo, aquí los tengo a todos, solo se me echó a perder el que estaba destinado a perderse, pero eso no significa que no lo amara. Es más, si usted aplica la hermenéutica a eso, como dijo el primo, Judas podía perfectamente salvarse y no traicionar a Cristo. Y la crucifixión iba a venir por otro soldado o por otra persona. Judas siempre tuvo libre albedrío, pero él mismo escogió eso. Amén. Todas esas cosas que le pasaron a Cristo es esta herida. Y tú le herirás en el talón, el carcañal. Son esas heridas. Amén. Ahora, luego que Cristo muere, ¿cierto? Aparece la figura de la iglesia, que es una mujer. En la Biblia está representada la iglesia como una mujer que da a luz a los hijos en Dios, ¿cierto? Aquí nosotros hemos nacido a Dios, ¿cierto? Haga de cuenta que estas cuatro paredes son un gran vientre. Entienda la enseñanza espiritual. Esto es un gran vientre en donde nosotros venimos y Dios nos engendra y nos da vida y nos hace nacer a las cosas espirituales. Pero Satanás, mírenme, nos tienta, ¿cierto? Yo escribí aquí, Satanás nos tienta, Satanás nos lastima, Satanás nos hace daño. Todas esas cosas son heridas al talón de Cristo. Porque, mírenme, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que todos esos problemas en los que usted se vive, eso ya estaba profetizado. Esas luchas que usted está pasando, esos dolores, esas traiciones, todas esas cosas, Dios ya sabía que iban a pasar. A veces pasan, atención, ya estoy terminando, a veces pasan por nuestras malas decisiones, a veces pasan porque Satanás orquesta las cosas, ¿cierto? Para lastimar. Pero Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? Que hay pensamientos, hay motivaciones, hay acciones que a veces no son de nosotros. Satanás detrás de nosotros, poniéndonos los malos pensamientos, las malas palabras, la ira, la rencilla, la contienda, la lascivia, el adulterio, todas esas cosas que nos dañan. Es Satanás ahí detrás. ¿Qué significa eso para Cristo? Una herida. Eso es una herida. Cuando usted se agarra con su esposo, a palabras, a ira, eso es una herida para Cristo. Aquí, en el talón. Cuando usted peca, ¿cierto? Es una herida para el cuerpo.
porque todos somos el cuerpo de Cristo, ¿entienden? Así que tengan misericordia con el talón de Cristo. No lastimen más a Dios. Amén. Con esas acciones, con esas cosas que nos dejan tanto de lejos al Señor. Porque al final, ¿quién sufre? Usted sufre porque usted es el talón. Usted es el que está aquí en la tierra. Y usted la va mal, pero Cristo también sufre. Amén. Gloria a Dios, digo yo. Gloria a Dios que se lastima el talón, ¿cierto? Pero la cabeza permanece intacta en el cielo. Gloria a Dios por eso. Y fue lo que fue profetizado. Amén. Jesús frustró las tentaciones de Satanás. Jesús prácticamente cuando muere y al tercer día, viernes, sábado y el domingo resucita, Él en esa resurrección le da el golpe que se profetiza acá en la cabezota. Y un golpe en la cabeza que ya no tiene, no va a ser sanado. Es un golpe que está ahí y ya no va a ser sanado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted le dan un golpe en su cabeza y si no se sana, ¿qué va a pasar? Usted se va a morir. Así quiero yo decirles hoy a ustedes en el nombre de Jesús, el reino de las tinieblas está destinado a desaparecer, a morir, porque ya recibió un golpe en la cabeza, está sangrando, se está muriendo. Y nosotros que también somos de esa simiente incorruptible que es la simiente de Cristo, podemos seguir golpeando esas cabezas. Dice en otro texto, que lo vamos a ir allá porque ya, pónganse de pie. Dice otro texto que nosotros vamos a herir la cabeza de las serpientes, los escorpiones. Y no es la serpiente que usted vaya al Amazonas y se la encuentra en el piso. No, son los demonios, son los espíritus inmundos. ¿Qué es lo que hacen? Lo seducen a usted para que usted termine iracundo y yéndose a puños con alguien en la calle. Eso es lo que hace, esa es la serpiente. ¿Sí? ¿Entienden? Es eso con lo que nosotros lidiamos y es eso lo que nosotros ya tenemos la victoria sobre eso. Pero si tenemos la identidad de Cristo, si tenemos la postura de Cristo. Amén. Amén, familia. Diga conmigo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Las obras de Satanás están muriendo y el reino de las tinieblas está retrocediendo en esta casa. Repita después de mí a manera de oración. Las obras de Satanás están muriendo. ¿Cuáles son? Las separaciones, las intolerancias, las peleas, los abandonos, las traiciones, las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, los robos, todo eso. Diga, las obras de Satanás están muriendo. El reino de las tinieblas está retrocediendo en mi casa. Diga, ponga su mano acá en el vientre y diga, yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy un espíritu que tiene un alma y vive en este cuerpo. Señor, hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que te formes en nosotros. Satanás y sus obras ya han sido golpeados, han sido heridos de muerte. Solo es cuestión de tiempo para que Satanás sea totalmente vencido. Y nosotros, Padre, como tus hijos, queremos, Señor, cargar tu imagen y cumplir con ese diseño el cual fue profetizado, Señor, que heriríamos la cabeza
de Satanás y de sus maquinaciones. Por eso, Padre, oro, Señor, para que tú fortalezcas el espíritu, para que tú fortalezcas esa simiente incorruptible que hay en nosotros, que tiene nombre y se llama Jesucristo. Yo te pido, Espíritu Santo, imparte sobre nosotros de tu presencia, imparte sobre nosotros de tu presencia, Señor. Jesús, que podamos con autoridad echar fuera, que podamos con autoridad sanar. Dice la Biblia que estas señales seguirán a aquellos que han creído en ti. Y nosotros hoy te decimos, como Pablo te dijo hace muchos años, todo lo que tenemos te pertenece. Todo lo que somos, dígale allí, todo lo que yo soy te pertenece. Estoy dispuesto a perder mi orgullo, mi buena posición, todo eso, mi propio pensamiento, todo lo que yo soy, todo eso, Señor, no sobrepasa el tenerte a ti. Por eso en este día, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor. Te reconocemos como nuestra simiente incorruptible. Te reconocemos como nuestro profeta. Te reconocemos como nuestro sumo sacerdote, Señor. Te reconocemos como nuestro Salvador, Santo Dios de Israel. Te reconocemos como nuestro Rey. Tú eres el Rey de Sión, Señor. Tú eres el Rey de cada familia que está aquí hoy reunida, Señor. Por eso te bendecimos y te honramos a ti, Señor. Te bendecimos y te honramos a ti, Señor. Permítenos levantarnos, Señor, y apropiarnos de ti. Queremos ganarte a ti, Cristo. Queremos apropiarnos de ti, Señor, para que seamos hallados en ti. En todo momento, tanto en las buenas palabras, en la buena actitud, cuando todo está bien, aun cuando todo está mal, Señor, cuando hay escasez, cuando hay alguna necesidad, alguna dolencia, en cualquier circunstancia, en la abundancia o en la escasez, en la alegría o en la tristeza, Señor, que seamos siempre hallados en ti. Ora ahí unos minutos. Dile, Señor, yo quiero ser hallado en ti. Quiero ser encontrado en ti, Señor. En mi prueba, quiero estar en Cristo. En mi necesidad, yo quiero estar en Cristo para así mismo actuar, Señor, como conviene, para así mismo hablar como conviene, para así mismo orar como conviene, predicar como conviene, enseñar como conviene, Señor, no solo aquí sino allá afuera. Quiero estar en Cristo, Señor. Queremos ser hallados en Cristo. Que ninguno de nosotros, Señor, en nuestra semana, en nuestros días, sea hallado fuera de Cristo. Porque cuando estamos fuera de Cristo, Señor, es cuando te ofendemos, cuando caemos, cuando decimos cosas que no son, cuando hay malos pensamientos, cuando hay malas actitudes, que lo que hace es frenar el crecimiento de nosotros como hijos tuyos. Por eso, Padre, oramos en esta mañana, Señor, para que tú nos des la gracia de poderte contemplar a ti, porque a medida que te contemplemos seremos transformados, Señor, y recibiremos cada día más y más y más, Señor, de tu simiente, de tu enseñanza, y aumentará nuestro conocimiento de Cristo, Señor. Por eso, Padre, gracias por la cita de hoy, Señor. Permítenos seguir viniendo, Señor. Yo les bendigo en este día. Levanta tu mano. Padre, bendice a cada familia que hace parte de este pequeño redil, Señor, que es tuyo, de este remanente, Señor, que tú has llamado Sion, Jesús. Yo, en autoridad del Señor Jesús, impongo sobre ustedes el nombre de Jehová. Les bendigo en el nombre de Dios.
les bendigo en el nombre de Cristo y les bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Que el bautismo del Espíritu Santo vaya con ustedes a cualquier lugar al que vayan. Que las puertas se puedan abrir cuando tengan que ser abiertas y que las puertas se deban cerrar cuando se deben cerrar. Y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, Señor Jesús. Desde la sombra oí tu voz llamarme, por un momento lo dudé, y fue así que salí de la cueva hacia la luz.